Buenas noches tengan ustedes en esta hermosa hora. Dios me los bendiga, Dios me los guarde en cualquier lugar donde estén, en cualquier parte del mundo donde estén escuchando este video, vayan a verme por este video. Les pido a Dios que los bendiga, me los guarde y les abra el entendimiento para que puedan recibir este mensaje, esta palabra de parte de Dios. No he preparado nada, no acostumbro a preparar mis mensajes. Simplemente decido colocar mi cámara y hablar. Y mucho más ahora que estamos pasando por momentos difíciles, momentos de gran dificultad a nivel mundial. No lo digo porque yo esté afectado en algo, pero sí me duele ver la situación de las personas en el mundo, cómo están sufriendo con esta pandemia, cómo están pasando momentos difíciles. Muchos de nosotros tenemos comida, tenemos un techo, pero hay muchos de ellos que en realidad es la hora y no han probado bocado y están enfermos. Le pido a Dios que los guarde a todos ellos, que los fortalezca y que le dé un toque sanador en el nombre de Jesús, que es el deseo de todo cristiano, de todo buen cristiano, el bien, buscar siempre el bien de los demás. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema sobre las falsas profecías. Fíjense que no estoy diciendo los falsos profetas, estoy diciendo las falsas profecías. Porque el día de hoy me entero que hay un video circulando en las redes sociales de una niña que supuestamente fue al cielo. Y Jesús le habló y le dijo que tenía que traer el mensaje. Y el mensaje es que el día martes 21 de abril, hoy estamos a 18 de abril del 2020, que el día martes 21 de abril la gente no salga a las calles porque va a morir. Y siendo una niña apenas, que estoy seguro que no conoce la palabra de Dios, que no tiene ningún conocimiento de las Escrituras, ella afirma haber visto a Jesucristo. La pregunta mía es, si ni el apóstol Juan lo vio en Apocalipsis, dice que su reflejo era como fuego refulgente, como un resplandor, mas no le vio el rostro, y él lo conocía y no lo describe ya cuando está transfigurado. Cuanto menos esta niña que no conoce nada de las Escrituras. Y hay un personaje allí en el video hablándole y diciéndole cosas o induciéndola a que diga lo que supuestamente Dios le mostró. Pero al igual que esta niña, en muchas ocasiones hemos visto cómo las falsas profecías y algunos que se han autoproclamado profetas y apóstoles han engañado a muchos. Y vamos a hacer una comparación entre los verdaderos profetas y los falsos profetas y sus falsas profecías. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Vámonos aquí a buscar a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Vamos a ir suave, no hay prisa. Capítulo 11, versículo 13. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esto el tema lo toco a partir de este versículo, porque hay muchos que dicen que no existen los profetas hoy en día. Pero vamos a ver con las Escrituras que sí existen los profetas. Hoy en día existen los profetas, los verdaderos profetas, que son pocos, pero sí los hay. Los han habido en el transcurrir del tiempo y los hay. En segunda de Pedro, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, podemos leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: también tenemos la segura palabra profética. Esta es la versión pesita. Como yo les dije en una ocasión, no es bueno cuando vamos a enseñar algo usar una sola versión. Yo tengo aquí abierto en la tablet la Reina Valera, tengo la pesita aquí a mi lado, en vivo y en directo, y la tengo aquí también en un programa que se llama My Eastwood. Muy bueno, que usted lo puede descargar en su celular para que compare las diferentes versiones y pueda dar un mensaje acertado y no se deje engañar de las personas, de los falsos profetas.
Dice aquí, también tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una lámpara que ilumina en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Sabiendo esto, antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Entonces podemos deducir, aquí cuando nos dice la palabra, que ninguna, en la versión Reina Valera dice que ninguna profecía es de interpretación privada, lo cual quiere decir que aquellas personas, como esa niña, que dice que Jesús le habló a ella nada más y que le dijo que hiciera tal cosa, sin base bíblica, dice que no le prestemos atención, porque la profecía más segura es la que está en la palabra de Dios. Entonces, como es la más segura, vamos a usar palabras, vamos a usar la Biblia para hablar de lo que es un verdadero profeta. Ahora quiero primero decirles, ¿qué es un profeta? Un profeta, en el hebreo, viene del hebreo Naví, el número Strong H5012, que significa un hombre inspirado. En el Nuevo Testamento dice que es uno que habla públicamente o abiertamente proclamando un mensaje divino. Eso es un profeta. O sea, alguien que habla públicamente proclamando un mensaje divino en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento era alguien que era inspirado por Dios para llevar un mensaje. Podemos ver una clase de profeta en primer libro de Crónicas, vamos a mirarlo, capítulo 1, versículo 29, verso 29. Vemos aquí nombran unos profetas. Dice aquí, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Vemos que aquí el término que usan para hablar de profeta es vidente, que viene del hebreo roé, que significa alguien. Vamos a decirle aquí, tuve que escribirlo porque es bastante larguito. El término roé dice que viene de ver, observar, percibir, conocer, adquirir conocimientos, examinar, cuidar, escoger, descubrir. O sea que podemos ver que Samuel era un juez y era una persona que guiaba al pueblo de Israel, lo instruía en las escrituras y dirigía al pueblo en su época. Tanto así que la palabra de Dios escaseaba y Dios levantó a Samuel para que guiara o juzgara al pueblo de Israel. Llegó un momento en que el pueblo se levantó en contra y le pidió un rey. Pero el rey de Israel era Jehová de los ejércitos. Eso le molestó a Dios y le puso por rey a Saúl. Pero los profetas en el Antiguo Testamento eran personas muy respetadas. Eran personas que no son como los profetas de hoy en día. Ellos cuando llegaban a un lugar, muchas veces le preguntaban, ¿vienes en paz? ¿Qué te trae por aquí, profeta? No es como los profetas de hoy en día que cuando llegan a una iglesia, todo el mundo se le acerca, todo el mundo lo quiere saludar, todo el mundo quiere ser su amigo para que le profetice cosas halagüeñas, cosas que van a exaltar su ego. No así con los antiguos profetas de Israel. Tenemos el caso del profeta Eliseo. El profeta Eliseo era un profeta que Dios le revelaba cosas, Dios lo utilizaba de manera poderosa. Y vemos que Giesi, cuando Naamán le quería dar una ofrenda a Eliseo, Eliseo no se la recibió y Giesi se fue a escondidas para que Naamán le diera el regalo a él. Pero Dios le mostró a Eliseo y le dijo que la lepra de Naamán se le pegaría a Giesi y Giesi quedó leproso de por vida.
O sea, los profetas en el Antiguo Testamento traían juicio. Y eso era lo que hacían los profetas de hace años atrás. Las profecías de esos hombres de Dios eran que venían un terremoto, venían momentos difíciles, pero de un momento a otro vino esa corriente apostólica y profética y comenzaron a decir que esos tipos de profetas eran profetas de terror y los fueron eliminando de los púlpitos, y por eso es que hoy en día solamente se escuchaban profecías como que este es el mejor año, que Dios te quiere dar casa, carro y beca, sin importar si estuvieras en pecado o no. Ya esos falsos profetas no estaban guiando al pueblo a los caminos de Dios, sino para sacarle provecho a la situación. Entonces vamos a estar viendo unas diferencias entre lo que es un verdadero profeta y un profeta falso. Vámonos aquí al libro de Deuteronomio, capítulo 13, del verso 1 en adelante. Vamos a estar leyéndolo y vamos a analizar este texto, que es muy importante para que nos sea de gran bendición. Dice aquí: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Fíjense que aquí hay algo: profeta o soñador de sueños, porque eso es lo que más abunda. Profetas y soñadores. Que soñé que Dios me llevó en el espíritu al tercer cielo, y dice un profeta por allí que Dios le mostró las hojas de un árbol y que ese árbol, todo el que comiera esas hojas se iba a sanar y que Dios lo iba a llevar a las naciones. Entonces, ¿por qué? Por sueños. Ya les dije también que la teoría del rapto antes de la gran tribulación también viene de un sueño de una niña que soñó que el Señor Jesucristo venía y la gente volaba y lo esperaba en las nubes. Entonces se creó como una doctrina sin base bíblica. Aquí también vemos que los soñadores estaban allí presentes y soñaban cosas y le decían al pueblo, pero mire lo que pasaba: y te anunciara señal o prodigio. Una señal era que, ¿qué? Como que mira, ahora que salgas aquí, vas a encontrar ahí en el camino, como hizo Samuel con Saúl, le dijo, te vas a encontrar en el camino a unos hombres que te dicen que las asnas aparecieron. Y todo se cumplió, todo lo que Samuel le dijo se cumplió. Entonces también así los falsos profetas, dice aquí el versículo 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tremendo, ¿no? Yo creo que aquí no necesitas que yo te dé hebreo, ni te dé griego, ni que te busque varias versiones de la Biblia, ni que utilice diccionarios bíblicos, que si los tengo, lo podría hacer, pero yo creo que no necesita tanta interpretación. Solamente el texto por sí mismo habla. O sea, llegará el momento en que un falso profeta va a lanzar una profecía y se va a cumplir. Pero se va a cumplir, ¿por qué? Porque Dios nos está probando para ver si verdaderamente tememos a Dios. ¿Y sabe por qué vamos a saber que es una falsa profecía? Porque no tiene sustento bíblico, no tiene base bíblica, como dice el apóstol Pedro, que la palabra profética más segura es la Escritura. Y si cuando el apóstol Pedro dijo eso, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento o al Tanakh, como dicen los hebreos. Entonces podemos ver que las señales, los prodigios, no es una marca para decir que alguien es verdadero profeta. Se puede cumplir. De hecho, he conocido pastores que practican el homosexualismo y han dicho profecía y se les ha cumplido.
Hay pastores que están en pecado y ya han lanzado, han dicho palabras proféticas y se les ha cumplido. Pero es Dios probando a esa iglesia, a esa congregación, para ver hasta dónde van a llegar. ¿Por qué? Porque no le exigen, cuando dice la palabra, cuando Esdras iba a hablar, el pueblo le dijo, traed el libro. Pero hoy en día lo que menos se usa es el libro, la palabra de Dios. Se sube el falso profeta, se sube el profeta que invitan a una congregación y comienza a lanzar profecía sin ninguna base bíblica. Yo recuerdo un varón que vino un profeta a una convención apostólica y ese varón, cuando el hombre dijo, pasen adelante que voy a profetizar. Él corrió, se paró de su silla y fue corriendo hasta donde el supuesto profeta, y el profeta le dio una profecía y le dio un versículo bíblico, pero el versículo bíblico no estaba en la escritura, o sea, se pasó. Si, por ejemplo, este capítulo 13 de Deuteronomio tiene 18 versículos, aquel le dijo que tenía 20 versículos. Entonces, el versículo 20, el capítulo 13 dice esto y esto otro. Y él, creyéndole, se fue. Es más, ese varón hasta el día de hoy, él piensa que nuestro Señor Jesucristo no viene porque un profeta le dijo a él que lo iba a llevar por las naciones, que el Señor lo iba a llevar por las naciones. Y como Dios no lo ha sacado a las naciones, él dice que el Señor no va a venir porque Dios cumple sus promesas. Pero es que Dios cumple, son las promesas que están en la palabra de Dios. Y esas promesas, esas profecías están condicionadas a la obediencia. O sea, Dios no está en la obligación de cumplir algo que Él promete si tú estás en desobediencia. Si tú estás en pecado y no quieres saber nada de Dios, Dios no está obligado a cumplir su palabra. Es más, dice que Él se retracta, se arrepiente y no cumple. ¿Por qué? Por tu desobediencia. Entonces, el verdadero profeta, vamos a analizar lo que es el verdadero profeta. Primera de Reyes 22:5. Vamos a mirarlo. Primer libro de Reyes 22:5. Gloria a Dios. Dice que Josafat, en este texto, Josafat llegó donde Acab y le dijo que buscara un profeta, que quería consultar a un profeta porque iban para una batalla, iban para una guerra, y Josafat quería ir seguro porque la Biblia dice que creed a su profeta, y eso lo dijo el mismo Josafat, creed a su profeta y estará en seguro. Y él siempre consultaba al profeta, al hombre de Dios, que tenía su escritura, le hablaba la palabra, y sucedió que cuando el rey Acab llamó a sus profetas, comenzaron a decirle cosas, y él se dio cuenta que esas profecías estaban adulando al rey, y llamaron a Micaías. Y Micaías dijo, solamente hablaré lo que Dios me diga que yo profetice. Entonces es tremendo porque hay gente que no habla la palabra de Dios, habla de su propia imaginación. Dice que los profetas en Israel tenían desatinos porque no acertaban, porque no estaban basadas en la palabra de Dios. Vemos también en el libro de Génesis, esta es una característica de un verdadero profeta. Vamos a ver Génesis 20. Voy lento, pero seguro. Génesis 20, versículo 7. Dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no le devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Eso le dijo el Señor a Abimelech, el faraón, cuando tomó a Sarai, la esposa de Abraham, y le dijo Dios en sueño al faraón, le dijo, devuélvele la mujer a Abraham porque él es profeta. Fíjese que aquí profeta se llama Abraham porque Abraham proclamaba la palabra de Dios, instruía al pueblo en la palabra de Dios. No necesariamente los profetas tenían que dar mensajes para el futuro, sino que se dedicaban a enseñar las escrituras. Como dice el Nuevo Testamento, era un orador que hablaba públicamente y enseñaba la palabra de Dios. Eso era Abraham, era un profeta, esa era una clase de profeta. Primer libro de Crónicas 17, y ahí podemos observar, 17 del 1 al 4, dice la palabra, que el profeta Natán, David le propuso que iba a construir el templo. Y Natán, lleno, que era un hombre
inspirado por Dios, le dijo, haz todo lo que quieras, porque Dios está contigo. Pero resulta que Dios, casi al instante, le dice, no, dile a David que él no me va a construir templo, porque él ha derramado mucha sangre y no se lo voy a permitir. Entonces, no necesariamente un hombre de Dios, porque a veces habla de su corazón y se equivoque, es un falso profeta. Le digo yo porque yo soy un hijo de Jesucristo, el cual utilizó a una profeta, a mi hermana Eunice, para traerme a los pies de él. Y de pronto la hermana Eunice humanamente se ha equivocado en muchas cosas, pero yo no la puedo calificar de falsa profeta. Es una mujer de Dios y muchas de sus profecías se han cumplido, muchas profecías de ella se cumplieron, y yo sé que es una mujer que Dios usó grandemente. Entonces, no necesariamente a alguien que se equivoque le podemos poner el rótulo de falso profeta. Pero la característica principal es que los verdaderos profetas colocan todo en las manos de Dios. No guardan resentimiento, no guardan rencor, no pronuncian malas palabras. Tienen un vocabulario digno de un hijo de Dios. Pero si a mí un profeta me dice que es de Dios, pero tiene un vocabulario inadecuado, que al pelear, porque hay profetisas que cuando pelean con el marido son peores que una mundana, habla mal de su marido, vive en una pelea constante y después sale diciendo que es profeta, colóqueme el rótulo de falsa profeta, porque Dios no usa ese tipo de personas. El verdadero hombre de Dios se cuida hasta en su manera de hablar. Por eso yo le digo a pastores que de pronto uno cuando va surgiendo está todo chorotón y tiene frases feas, de pronto el vocabulario de uno, pero uno con el tiempo va modulando todo y va tratando de hablar lo mejor posible. Aunque no seamos personas muy estudiadas, que no hubiésemos tenido la oportunidad de estar en una universidad, eso no impide de que aprendamos a hablar bien, que tratemos de hablar lo más claro posible, pero también pronunciar bien las palabras, porque eso es importante. Pero más importante es que tu vocabulario no sea un vocabulario corrupto, que sea un vocabulario ejemplar, o sea, que cuando tú hables tengas gracia al hablar. Pero he visto profetas que una cosa son en el púlpito y otra cosa en su vida personal. Esos profetas cuando están en el púlpito, Dios mío, usted lo ve y dice, oye, este hombre está en el tercer cielo. Pero cuando se bajan de allí son groseros. Ha habido casos de profetas que han ido a profetizar, están profetizando en púlpito. Y si el que lo invitó dice que no se ha recolectado lo suficiente para pagarle la ofrenda por haberlo invitado, se baja del altar y no sigue profetizando, porque hasta las profecías venden. Es terrible lo que está sucediendo. Entonces los falsos profetas se caracterizan, ¿por qué? Porque con frases como esta: yo soy el ungido de Jehová. Y dice y otra que está en Amós 3, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo. Libro de Amós 3, 7 y 8. Estos son versículos clave que son bíblicos, pero ellos los utilizan con malos fines. Dice aquí: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces ellos dicen que cuando el Señor dijo esto, es para ellos, porque dice que Dios no va a hacer nada si no le dice primero a ellos. Entonces por eso es que cuando supuestamente a comienzo de año ellos comienzan a profetizar cosas buenas porque ya Dios les mostró. Entonces se caracterizan también porque ellos llegan y muchos de ellos entran como para profetizar, entran como en un trance. Entonces ellos no tienen o sea, no hablan normalmente. Aquí la Biblia me dice a mí que ellos son personas que conocen las escrituras. Entonces comienzan a entrar en un trance, hablan en lengua, otros comienzan a revolotear y después de una parafernaria comienzan a profetizar. O sea, ¿se basan en qué? En que Eliseo dijo, tráigame un tañedor para que toque, y entonces dice que se lo trajeron, tocó y él profetizó. Pero es el único texto donde alguien tocando un instrumento musical profetiza. Pero vemos que estos hombres, para poder dar sus profecías, entran en un ambiente musical que comienza a tocarle las fibras del corazón a las personas. Cuando ellos ven que ya están aptos para lanzar sus profecías, comienzan a mirar, a examinar
el estado en que están las personas. Si ve una persona llorando, si está derramando lágrimas, él se le acerca y le dice que aquí está el consuelo. Le puede decir muchas cosas, pero le va a hablar siempre al corazón. Y terminan esas personas creyendo, son personas que les gusta exaltar el ego de las personas para poder sacar provecho. Entonces vamos a seguir viendo que ese tipo de personas, ese tipo de hombres, porque por lo general son hombres, en segundo libro de Crónicas 20:20 también lo utilizan para esos términos. Segundo libro de Crónicas lo utilizan para esos términos. 20:20, segundo libro de Crónicas 20:20. Gloria a Dios. Vamos a buscarlo aquí. 20:20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos solían, Josafat, lo que le dijo hace rato, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces ellos dicen que pastor o líder que no escuche sus profecías le va a ir mal, porque les gusta maldecir, les gusta estar diciendo que el que le diga algo le viene maldición. Entonces utilizan mucho eso, yo soy el ungido de Jehová, diciéndole con eso a las personas que si alguien lo contradice en algo, le viene juicio de Dios, le viene la maldición, porque ellos no aceptan de que nadie los contradiga. Entonces ellos se caracterizan por eso. Pero ya viendo cómo son ellos, y vemos que otra también es que les gusta estar haciendo actos proféticos. Los actos proféticos, yo tengo un video al respecto, voy a hacer otro. Eran situaciones que sucedían en Israel o en cualquier parte de esa nación, de las 10 tribus. Y muchas veces usted ve que esos profetas no repitieron esos actos, no lo tomaron como actos proféticos, ni los apóstoles, ni los primeros cristianos. Pero hoy en día vemos que un pasaje como el de la tsunamita, donde Eliseo le dice que traiga vasijas para que llene aceite, eso lo repiten hoy en día y lo usan para sacar dinero a las personas, para recoger ofrenda. Pero eso no significa eso, porque fíjate que Eliseo le dice a la otra mujer que lo alojaba a él cuando iba de paseo, cuando pasaba por su casa, y era una mujer que lo ayudaba económicamente. Eliseo, cuando vino una hambruna, no le dijo, ve, busca una vasija, porque yo hice esto ya una vez y vamos a hacer este acto profético, búscate unas vasijas, llénalas. Sino que le dijo, mira, viene una hambruna, esto está terrible, vete con los tuyos para otra tierra, porque el hambre viene sobre todos nosotros, incluso hasta él. Y dice que la mujer le obedeció y se marchó 5 años, y cuando vino había perdido todo. Pero Jesse, que todavía no estaba leproso según los escritores, habló con el rey y le devolvieron a sus tierras y todo lo que había producido en esos 5 años. Entonces no vemos a esos profetas repitiendo esos actos, haciendo actos proféticos, pero los apóstoles, los profetas de hoy en día sí les gusta estar haciendo actos proféticos, colocando banderas rojas en las casas, y que para como simbolizando el día de Pesach allá en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte, para que no entrara la muerte a su casa, también hay profetas haciendo ese tipo de actos, poniendo banderas rojas en la puerta de las casas, echando sal en el piso, haciendo que esos actos proféticos rayan en la brujería. Entonces, ¿qué razón tenemos nosotros para criticar los cacerolazos que traen hambre, cuando también los trapos rojos los ponen en las ventanas, simbolizando que tienen hambre? Hay muchas personas en los barrios de aquí de Boston, en Olaya y esas cosas, han colocado cosas rojas en las ventanas para decirle al gobierno que están pasando hambre. Entonces, no tenemos razón para criticarlos a ellos cuando nosotros también estamos haciendo lo mismo. Continuamos entonces, vamos a hacer una comparación con los profetas actuales, los verdaderos y los falsos. Por ejemplo, tenemos el caso de Guillermo Maldonado, un falso profeta, un hombre que es falso, conocido mundialmente por sus falsas profecías, pero yo no tengo ningún temor en decirlo abiertamente, porque él peca públicamente tenemos que corregirlo. Si no lo hago, Dios me corregirá a mí, y de pronto este video ni lo verá, pero hay muchas personas que siguen sus profecías, y déjeme decirle que está siguiendo un falso profeta.
Sí, este señor Guillermo Maldonado es conocido mundialmente, como les venía diciendo, por sus falsas profecías. Vemos que ahora para el Mundial de Brasil, nuestro jugador estrella, Falcao García, él se lesionó, una lesión muy grave, muy delicada, y él no tuvo ningún temor de profetizarle de que él iba a jugar el Mundial. Así te dice Jehová, vas a jugar y vas a desatar mi nombre. O sea, ¿qué pasó? Falcao García no jugó el Mundial porque no salió de la lesión. En otra ocasión profetizó que un presidente en Ecuador iba a quedar, una mujer creo que era, no sé, iba a arrasar en esas elecciones y quedó de última. Eso se llama una falsa profecía. El huracán Irma, que iba hacia Miami, iba a destruir a Miami, él, no solo él, otro que se llama Rudy Gracia, Cas Luna y casi todo ese combo, Yesenia Ten, todos comenzaron a profetizar que el huracán Irma no golpearía la costa en Miami, porque ellos estaban decretando y sus decretos, yo decreto que Irma se va y se cae Irma. ¿Y qué sucedió? Irma entró y arrasó en muchos lugares y causó gran daño. O sea, si un profeta de esto, como dice Deuteronomio, capítulo 13, dice que si no se cumple, no le creas, y el castigo para esos profetas en el Antiguo Testamento era la muerte. O sea, en este caso, si alguien cree que estoy mintiendo o que estoy haciendo mal porque no debo mencionar nombres, entonces porque ellos sí son figuras públicas y están induciendo al pueblo a pecar, a hacer cosas que no, a seguir, porque Guillermo Maldonado llegó a decir que ya la Biblia no era tan importante como lo que el Espíritu le estaba diciendo a los profetas. O sea que ya ellos la palabra de Dios no la usan, sino que a diario ellos los ven ustedes diciendo, el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto, hoy Dios me mostró, hoy Dios me habló, y son los que más van al cielo. A toda hora pasan de paseo por el cielo, van al infierno como venir a su casa. Totales que ellos pasean por el cielo a toda hora porque son los más súper espirituales. Otro falso profeta como Cas Luna, él dice que cuando niño, o que él en las reuniones ve el Espíritu Santo pasearse entre las personas. Nadie ha visto a Dios jamás, dice la palabra. Y este falso profeta dice que él ve el Espíritu Santo como ministra a las personas. Falso, falso, no crea eso porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Jamás. Ningún profeta lo vio de tú a tú. Han visto su gloria, su resplandor, pero no han visto su apariencia. Entonces, hablando nada más de eso, de Cas Luna y de Guillermo Maldonado, falsos profetas. Y por ahí hay un video circulando de una mujer que tiene mucho parecido a la otra falsa profeta, Ana Méndez Ferrer, una esquizofrénica que habla, son tonterías. Ese video es un montaje. De hecho, lo he estado analizando y las frases que hablan, lo que ella está hablando no concuerda con los movimientos de su boca. Y el video se ve que es viejo y montaron algo allí para hacer creer que esa mujer estaba hablando de parte de Dios. Entonces, no tengamos temor de denunciar el pecado. Y si el pecado es que están dando falsas profecías, hay que decirlo públicamente. Si hay falsos profetas que de pronto ahora se me están pasando por la mente y tú estás allá diciendo, ¿por qué no dices de este? Porque no me acuerdo. Simplemente no me acuerdo ahora mismo, pero si los que tengo más en la mente son Cas Luna, Guillermo Maldonado, que son los que más daño le están haciendo al evangelio con sus falsas profecías. ¿Por qué? Porque Cas Luna dice eso abiertamente, que él ve el Espíritu Santo, enterró una Biblia bajo su templo, cosa que hacen solamente los masones. Esto, la Biblia no se entierra, la Biblia hay que tenerla en la mano para predicarla. Y en fin, es el hombre que más habla con Dios, Cas Luna. Pero vemos que, es más, lo que me molestó de Cas Luna es que dice que somos Jehová Junior y que también que ya estamos cansados de tanta doctrina, que ahora tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. O sea, que la Biblia para ellos es obsoleta y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Me indigna tanta irreverencia de estos hombres delante de Dios. Pero vamos a hablar de los verdaderos profetas, de hombres como Gigi Ávila, tremendo varón de Dios, que yo digo, estoy hablando de él y se me está erizando la piel, que no comparto el rapto que Gigi Ávila proclamaba antes de la gran tribulación, pero como les dije, yo en eso no soy dogmático, no tengo por qué ponerme bravo, ni tampoco voy a decir que Gigi Ávila era un hombre falso, un falso profeta, era un hombre de Dios.
Y déjeme decirle que G. Ávila, en uno de sus casetes, porque en esa época se usaban era cassette, G. Ávila dice que él estuvo en Chile. Y en Chile, el dictador Pinochet, un hombre que mantuvo a Chile bajo una dictadura, le permitía a él predicar el evangelio. Y no solamente le permitía, le prestaba helicópteros y los vehículos para que él predicara el evangelio en Chile. Y por haberlo hecho, una vez Dios le dio una profecía a través de G. Ávila, le dijo que nadie le pondría la mano hasta el final de su vida por haber permitido proclamar el evangelio en Chile. Y estudie la historia, y la historia no va a mentir, que Pinochet murió y trataron de meterlo preso por todos los crímenes que él cometió y no le pusieron mano. Murió en libertad porque Dios, a través de G. Ávila, le dio esa profecía. Usted dirá, pero ¿cómo Dios va a apoyar lo malo? No, Dios no apoya lo malo, sino que Dios es fiel. Y Dios usa a veces gobernantes perversos para castigar a las naciones. Y Chile es una nación perversa, una nación que aborrece a los judíos y aborrece a las personas de otras naciones. Son personas egoístas y esa Michelle Bachelet, una mujer que con tendencias homosexuales, que fue presidente de Chile, es una mujer que vive peleando por los derechos de los homosexuales. Es pro aborto. O sea, esa mujer promueve el aborto donde quiera que va. Y el matrimonio entre parejas del mismo sexo se instauró primero en Chile. O sea, todo lo que es pecado, Chile es pionera en esas cosas. Y por eso es que a veces le vienen los terremotos, los temblores de tierra, los tsunamis, porque esa gente, no digo que todos, pero el 80% de los chilenos son personas que no conviven con personas de otras naciones. Y un colombiano en Chile la pasa mal. La mayoría de los colombianos que viven en Chile saben de qué estoy hablando. Esa gente desprecia a las personas de otras naciones. Pero Dios le dio esa profecía al siervo G. Ávila, un hombre de Dios que nunca escuchamos escándalos de él, nunca lo vimos reuniéndose y haciendo cosas indebidas. Lo único que escuchamos de G. Ávila es que proclamaba el evangelio, que era un hombre que, aunque le mataron a su hija, él perdonó al asesino de su hija. Y nos dio buenos ejemplos ese hombre de Dios. Otro hombre de Dios, aquí lo tengo, David Wilkerson. Todos lo conocemos a él por el caso de Nicky Cruz. Mientras los profetas falsos, los falsos apóstoles, se mueven en puros hoteles 5 estrellas, en suites presidenciales, exigen limusinas para trasladarse de un lugar a otro, tienen sus aviones privados y los ve usted haciéndose selfie en los aviones, ostentando el lujo que ellos tienen. Este hombre de Dios, David Wilkerson, se movía en los barrios bajos de Nueva York, donde estaban los pandilleros, donde estaba la gente que necesitaba el evangelio. Y si usted se ve la película de Nicky Cruz, es una película real, son hechos de la vida real. Y era un tremendo hombre de Dios que lanzó una profecía en 1986. Y hay un video por ahí donde un falso profeta como Rudy Gracia está hablando de la profecía descrita en un libro, La visión de David Wilkerson. Entonces, mis amados hermanos, si usted escucha esa profecía, se le va a poner los pelos de punta. Porque en solamente escucharlo, nos damos cuenta que Dios le estaba mostrando lo que está pasando en la actualidad. Cuando dice, se encerrarán en sus casas, Dios mío, eso es como para uno, si tú no crees en Dios, tienes que arrepentirte con esa profecía. Ese sí es un verdadero profeta. Y ese hombre, lástima que todas las predicaciones de él son en inglés, pero sería una bendición que hubieran palabras de él en español, porque yo nunca tampoco escuché nada de David Wilkerson, solamente que era un hombre que hacía la obra de Dios y la hacía de tal manera que se negaba a sí mismo por servirle a los pobres, con decirle que se metía a los barrios populares, Manhattan, Brooklyn, que no es cualquier cosita. Eso es como irse aquí para Olaya, para allá, para el barrio Fredonia, para las playas de la Virgen, de la Ciénaga de la Virgen. Eso es algo similar. Si tú entras para esos lugares, si sales con la camisa, por lo menos, darte por bien servido. Y él se metía por todo eso donde había pandilleros,
Y le dijeron en cierta ocasión que lo iban a picar. Dijo, pícame, pero cada pedazo de mí te proclamará que Cristo te ama. Ese era un hombre de Dios. Entonces su profecía, puede verla allí. Hay videos circulando que si un hombre como Rudy Gracia la está leyendo porque él sabe que era un hombre de Dios. Porque ese hombre no hablaba sino la palabra de Dios. Entonces estos falsos profetas se preocupan más por mostrar su imagen. Y usted los ve que cuando van a comenzar un en vivo, un live en Facebook, se duran casi 2 horas saludando a las personas. 2 horas saludando al hermano tal, y Dios te bendiga, yo envío la palabra, que no sé qué, que no sé cuándo, y entran en un trance y se arreglan, mueven la boca para aquí, arreglan el micrófono. Hombre, si vas a predicar la palabra, ten todo listo, prende tu celular, prende tu cámara y arranca, pero a predicar la palabra. Y después de eso, si quieres hacer una oración, hazla por la gente, pero déjate de tanta payasería. Y en estos días me borraron de Facebook, me eliminaron, porque el pastor que vive aquí en San Fernando, falso profeta, el hombre comenzó a hablar usando un texto bíblico y lo que estaba diciendo no concordaba con lo que estaba leyendo en la palabra. Y él decía, así como Eliseo le dijo a ella, entró y se acostó sobre el niño y sopló sobre él, ahora yo envío la palabra para que sople en tu casa, sople la bendición. Entonces yo digo, Dios mío, padres, ¿hasta dónde vamos a llegar? Le hice yo un comentario y eso bastó para que me eliminaran ese falso profeta. Y vaya a ver la vida de ese falso profeta. Le sirvieron de fiador para un vehículo y quedó mal y iban a embargar al que le sirvió de fiador. Vive en un apartamento que le paga la misma comunidad. Entonces, ellos existen, los falsos profetas existen porque hay gente que los sigue y gente que le patrocina su sinvergüenzura. Hay otros pastores que están en una iglesia porque a una hermanita Dios le mostró en un sueño que ese era el pastor. Y así, yo en otra enseñanza que voy a dar, cómo se elige un pastor, ustedes se van a dar cuenta que esas son falsas profetas soñadoras de sueños falsos que ellas mismas se buscan el juicio de Dios por estar profetizando cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver aquí que los profetas sí existen en la actualidad. En Hechos 13:1 dice que habían profetas. Escriba la cita, Hechos 13:1 lo menciona, y también dice en Hechos 19:6 que Felipe tenía unas hijas que profetizaban. Y ese término profetizar dice que estaban proclamando mensajes divinos, inspirados por Dios. Agabo dice que le dijo al apóstol Pablo, ¿de quién es este cinto? Con este, así como yo me amarro, amarrarán y atarán al dueño de este cinto. Y era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dijo, no, yo voy para Jerusalén. Y fíjese que lo apresaron y se cumplió la profecía de Agabo. Entonces los profetas actuales sí existen. Pero son poquitos, pero existen. Pero la mayoría son falsos profetas. ¿Por qué? Porque sus profecías no se ciñen a las escrituras. Decir un hombre que Cristo no viene porque hay mucha gente en la iglesia endeudada es un hombre que está predicando desatinos. Porque para que Cristo venga se tienen que cumplir son las profecías de lo que está escrito en la palabra. Eso no tiene que ver nada porque yo esté endeudado o porque yo deba la casa o porque me hice un crédito y no he pagado. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Son gente que tiene desatinos, gente que no es temerosa de Dios y no debe seguirlo. Hoy dije nombres, son muchos, es una larga lista. Pero allá tú, porque para muchos la palabra de Dios ya no es el manual. Ahora el manual para ellos es una vida con propósito. Un libro que se constituyó en un bestseller. Y allí hay cristianos que no leen la escritura, sino que leen el libro Una vida con propósito. No me acuerdo el nombre que lo escribió, es bautista, pero es un falso profeta. Y hay una infinidad. Dios mío, que si me pongo a pensar, me pongo a mirarlos. Hay otro que se inventó que tenía cáncer y compuso una canción y que le dijo a las personas que todo que escuchara esa canción, si tenía cáncer, Dios lo iba a sanar. Y la gente se sanaba. Escuchaba la canción y se sanaban, pero llegó un momento en que alguien lo descubrió que no tenía cáncer. Y reconoció públicamente que había mentido para sacar provecho.
pero la gente lo seguía y tenía una iglesia grande en Australia. Entonces, mis hermanos, vamos a tener mucho cuidado con esas profecías, con sueños que no tienen base bíblica. Y si tú viste ese video de la niña que dice que el martes no salga porque te vas a morir, no le creas, porque eso no viene de parte de Dios. Dios no obra así. Dios no, en los juicios de Dios primero avisa. Dice que Él no hará nada si antes no le avisan los profetas. Y la palabra de Dios está escrita por profetas y apóstoles y gente de Dios que nos están advirtiendo que debemos entrar en santidad, en rectitud, y que si en algún momento nos toca perecer, vayamos a su presencia. Entonces no tengas temor de esas falsas profecías. Siempre que venga una profecía que se va a caer el mundo, que mañana va a caer un rayo y se va a caer el mundo, no lo creas. No lo creas, porque hay unos parámetros bíblicos en los cuales Dios no permitirá que eso suceda hasta que no se cumpla su palabra. Porque dice que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Hay muchas profecías falsas, no me acuerdo ahora de muchas. Y sé que estarás ahí diciendo de pronto, ¿por qué no dice esto? Pero más adelante de pronto me acuerdo y en otro video tocaré el tema. Pero sí déjame decirte que estoy triste porque hoy en día para dar un mensaje hacemos tanta pantomima, comenzamos a estremecernos, comenzamos a llorar y a decir que Dios me llevó al cielo, que me mostró a la gente cómo se moría. No, Dios no tiene que hacer eso. Dios te manda a predicar el evangelio. Eso es invento tuyo para meterle más, para armonizar el mensaje, para ponerle como un toque de suspenso al mensaje y para que la gente te crea más. O sea, si yo te estoy hablando de la palabra, yo no tengo por qué ponerme aquí a llorar y a ponerme a llorar 10 minutos para que tú me creas que Cristo viene y que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Será que es muy difícil? Esas personas dicen que se murieron y fueron al cielo. Si la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que nadie ha ido al cielo sino el Hijo del Hombre que vino del cielo. Y eso es contundente. Hay muchos que dicen, no, yo me morí, fui al cielo y Dios me mostró una rosa, me mostró unas flores que se llaman gardenias, no sé qué. Entonces, Dios lo llevó, se ocupó de llevarlo para mostrarle flores, mostrarle jardines allá arriba. No, Dios dejó su palabra escrita para que la prediquemos y a través de ella la gente se arrepienta, el Espíritu Santo haga su obra en ellos y lleguen a los pies de Cristo. Entonces, si no estás predicando la palabra, si estás predicando fantasías, es hora de arrepentirse, porque si toda esta pandemia del coronavirus ha venido, no es para que volvamos a ser los mismos. Que ahora que se acabe la pandemia, están hablando ya de 14 meses, año y medio casi, hasta que esto comienza a normalizarse. Ahora que ya todo se normalice, no vas a volver a ser el mismo. No, el mismo falso profeta, el mismo hombre que los domingos va a comenzar a hablar cosas para levantar el ánimo a la gente. Y las escuelas dominicales, que deberían ser de enseñanza, las están utilizando es para revolcar a la gente en el piso y para lanzar profecías. Entonces, amados míos, amigos míos, pastores amigos, por favor, vamos a levantarnos en victoria, vamos a predicar la palabra, que Jesucristo está esperando que haya un arrepentimiento de parte nuestra y busquemos de su presencia. Si Dios ha permitido toda esta pandemia, toda esta calamidad, es para transformarnos, porque Dios no quiere el castigo del hombre. Dios quiere que el hombre se arrepienta y volvamos a sus caminos, para que volvamos a ser la gente que busca de Dios en oración, en ayuno, y sobre todo que prediquemos el evangelio y no estemos predicando cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces este era el mensaje de hoy, el pensamiento de hoy, que espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Y ahora sí voy a enviar los saludos. Yo no uso 10 minutos adelante, sino al terminar, hago como hacía el apóstol Pablo, enviaba saludos a la gente en sus cartas. Al finalizar las cartas, yo también hago eso al finalizar mis videos. Saludo a mi hermana Frede Rodríguez. Dios te bendiga, mujer. Que Dios te bendiga. Que no te digo yo te bendigo, sino Dios te bendiga. Porque Él es el que bendice. Nosotros no bendecimos a nadie. Dios te bendiga, Frede Rodríguez. Dios te bendiga, Hilda Rodríguez. Ada Rodríguez, mi hermana. Denis Rodríguez, que también escucha mis videos. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Gleider Ramírez, mi gran amigo. Dios te bendiga, varón. Allá yo sé que me estás viendo en Turbaco. O si estás por allá por tu pueblo.
que yo sé que tú eres un hombre que está pendiente a mis prédicas. Que Dios te guarde siempre. Y a quien se me pasa por aquí ahora mismo, no tengo en la mente, pero Dios me los bendiga a todos aquellos que escuchan mis videos. A mi hermana Orieta García también, que ve mis videos. Al hermano Jesús, Dios te bendiga, varón, grandemente por ese detalle que tuviste de hacerme el logo. A mi hija Saray Rodríguez también, una bendición de Dios sobre ella, sea constantemente. Sobre Elías Josué, mi hijo también, Dios me los bendiga, me los guarde. A mis cuñadas allá en Mates, a todos aquellos que me ven en cualquier parte del mundo, a mi sobrina Stephanie, Dios me los bendiga, me los guarde. Saludo especial para mi sobrino Michael, hombre de Dios, hombre que conoce la Escritura. Y estamos aquí siempre dispuestos a servirles a todos ustedes con la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y que el shalom de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre todos nosotros. Bendiciones.